por eso hay que inscribirse, así vamos llevando cierto control y por supuesto entregamos las certificaciones que sabemos que también son importantes. Quienes hacemos este seminario es María José Fariñas, que es una profesora de Filosofía del Derecho, que va a llegar un poco más tarde porque ahora tenía clase, Carlos Lema, que ahí está, que también es profesor de Filosofía del Derecho, Javier González Arellano, que ahí está, que también es profesor de Filosofía, y Javier es la persona que aparte se encarga de llevar nuestras redes y tener un poco más el control de las personas que asisten, y es el coordinador académico del seminario, y María José, Carlos y yo somos los que ejercemos un poco más de dirección. Pero los cuatro trabajamos de manera dinámica y juntos en que esto salga adelante. Estamos funcionamos orgánicamente dentro del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba y del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. Y esa es un poco nuestra presentación, porque muchos de ustedes son nuevos en el seminario y esperemos que luego es como también una gran familia. La gente pasa, pero luego no se va, porque sigue estando esporádicamente cuando pasa por Madrid o sigue siguiéndonos en las redes. Y también por eso hacemos las sesiones síncronas. Nuestro speech de los certificados solo se darán a los que vengan presencial. No es que estemos locos, sino que en realidad nosotros lo que no queremos mantener o privarnos es del espacio personal de debate y discusión. Incluso algunas sesiones y en algunos momentos, también por seguridad de las personas que discutían, porque nos ha pasado también encontrarnos con situaciones de gente que no le gustan las cosas que discutimos o no quiere que sigamos discutiéndolas, pero no se preocupen, lo vamos a seguir haciendo igual. Pocas cosas nos van a asustar en estos términos, pero entonces incluso a veces hemos tenido que hacer sesiones solo presenciales o que no haya conexiones online o que no se graben entonces todo esto puede ir variando. Lo que no va a variar nunca es lo que se puede hacer de manera presencial. Esto va a seguir estando siempre. La forma en la que nos desarrollamos es que la persona que viene a compartir una investigación, un debate, lo presenta en 1 hora, 40 minutos, bueno, como te sientas, y luego se abre el debate, la discusión, siempre generosa, horizontal, respetuosa. Y el calendario nuestro también se va enriqueciendo, en el sentido que no tenemos al principio todas las sesiones de todo el curso, porque vamos también aprovechando a gente que va pasando por Madrid. Madrid tiene un sitio estratégico, entonces a medida que va pasando, vamos cooptando gente para que amigas y amigos que puedan venir a compartir sus interesantes investigaciones. Por eso, algunas sesiones ya las tenemos y las vamos a ir dando un poco así como poco a poco. Cada 15 días llega un correo con las últimas, porque así nos da tiempo a no tener que ir cambiando si alguna va variando. Hoy empezamos e inauguramos con el profesor Pablo Aguayo, que es de la Universidad de Chile, ahora lo voy a presentar mejor. El martes de la semana que viene tenemos al profesor Esteban Llamosa, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El viernes 11, que no lo tienen ahí porque es una cosa que surgió posterior, ya les vamos a avisar, hoy o mañana vamos a hacer un refresque del calendario. El viernes 11 va a haber una actividad sobre justicia transicional, donde vamos a hablar de Honduras y de Colombia, Guatemala y Colombia, y donde vamos a hablar sobre procesos de justicia transicional y la voz de las víctimas de procesos de graves violaciones a derechos humanos. Y luego tenemos el 18 y 19, que es viernes y sábado de la otra semana, un evento que organizamos externo, no en la Carlos III, sino en el sitio de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es el viernes y sábado de la mañana, que también es sobre trabajo sexual y trata. Ahí las medidas de seguridad son un poco más estrictas, porque va a haber trabajadoras sexuales que van a participar en el evento, y entonces por eso se les va a pedir que se inscriban
y hay que dar varios datos para la inscripción, y bueno, responde a eso, para intentar cuidarnos y cuidarlas. El 22 va a haber otra sesión aquí con el profesor Tamayo, que es un teólogo muy famoso y muy polémico de España y de Carlos III, una persona muy querida para nosotros. Por eso en el programa dice un homenaje, porque en realidad lo que él se ha jubilado. Entonces lo que queremos hacerle es como un homenaje, que un poco no va a ser una despedida, pero bueno, es una despedida de un proceso vital de él, porque se despide de la universidad como tal, y él ha participado muchas veces en teoría crítica. Entonces va a hablar sobre la compasión como principio filosófico jurídico, ¿no? Algo que él ha trabajado mucho. Y luego seguiremos teniendo más sesiones que vendrán. Entonces, bueno, eso es un poco para que vean el comienzo que hoy se inaugura con el profesor Pablo Aguayo, que Pablo es una persona muy querida para nosotros, no es la primera vez que viene a Teorías Críticas, y por supuesto nos quedarán muchas más sesiones para seguir compartiendo. Y con Pablo también tenemos, y con el equipo de la Universidad de Chile, tenemos vinculaciones que van, aparte de la amistad, vinculaciones que están ligadas a líneas de investigación y de cooperación. Entonces, bueno, que Pablo es una persona muy querida para nosotros, le agradecemos muchísimo que en su paso por una estancia en la Universidad de Valencia haya pasado por Madrid. Pablo es profesor de Filosofía Moral y Teoría de la Justicia e investigador Fondesit, que es un, bueno, el sean chilena lo conocerá, pero es un fondo de investigación que es como una especie de beca que se otorga a investigadores muy reconocidos y de larga trayectoria para investigar sobre algún tema concreto, y si no me equivoco es el segundo que me da, ¿no? El segundo Fondesit es un prestigio muy importante. El primero había sido sobre Rawls y sobre teorías de la justicia, sobre reconocimiento, y este segundo, que es parte de este proyecto que nos viene a contar, es sobre trabajadoras sexuales, sobre trabajo sexual y sobre la representación política de las trabajadoras sexuales. Pablo es licenciado en filosofía, es máster en epistemología y filosofía de la ciencia, máster y doctor en ética y democracia, y sus líneas de investigación, y esta es como la segunda línea en la que nos cruzamos de manera concreta, porque la primera línea de Pablo está vinculado a Rawls, a John Rawls y las teorías de la justicia y el reconocimiento, y ahí hemos tenido largos encuentros, que incluso, bueno, Pablo es autor de muchísimos artículos, de libros, editor de varios libros. Yo voy a citar solo, creo que uno de los últimos libros más grandes, aunque hay uno que está pronto a salir, en el que también participamos. Podemos nombrar Justicia Social, Conceptos, Teorías y Problemas, de Tirán Lo Blanc 2022, que es de su autoría, pero ahora está muy en breve a ver la luz, un libro en el que hemos participado varios profesores de esta universidad. Entonces, que también quizá más adelante, cuando salga el libro, se puede hacer alguna presentación sobre, que está más vinculado al proceso constitucional o a los procesos constitucionales chilenos. Entonces, a partir de eso, esa fue la excusa de hablar de distintos temas vinculados a un proceso que no solo fue de Chile, pero que se vivió y que tuvo impacto en todo el país, en todos los países, a todos los que estamos preocupados por los procesos constitucionales. Pablo ha sido profesor y es profesor invitado, porque siempre va y viene, especialmente con universidades en Oxford y en York, en el Reino Unido, y en varias universidades del mundo. De hecho, en Valencia, que es donde se doctoró, regresa a menudo, y también a la Carlos III. Así que Pablo nos va a presentar Una ley con nuestra voz, la relevancia y necesidad política de la participación de las trabajadoras sexuales en la discusión sobre su regulación. Imprescindible debate. Así que muchísimas gracias. Y yo creo que se está grabando. Sí. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Silvina, por una tan generosa presentación. A Carlos también, que está presente acá. A ambos por haberme invitado a
a inaugurar este seminario de teorías críticas. De verdad que es un orgullo para mí poder estar acá con ustedes, poder presentar esta investigación que está en curso. Como bien decía Silvina, mi tema más grande o grueso en términos de investigación es las teorías de la justicia, particularmente las teorías de la justicia social. Mi primer proyecto de investigación, como bien decía Silvina, trató sobre eso. Era un proyecto que intentaba estudiar la noción de reconocimiento al interior de las teorías de la justicia, y de alguna manera este segundo proyecto de investigación está centrado en una filósofa norteamericana que me apareció en esa primera investigación, que es Nancy Fraser. Entonces, lo que les voy a comentar ahora es una base de la investigación. Esto está en curso, en mi segundo año en el que estoy trabajando sobre esta materia. Escribí hace un tiempo atrás, 3 años, quizás 4, con una ayudante de investigación, un primer artículo sobre esta materia, en el que no tomaba ninguna posición, o más o menos tomaba una posición, que se llama ¿Qué hay de malo en la prostitución?, en el que un poco lo que hacía, algo muy sencillo, establecer cuáles eran las principales posiciones dentro del debate, caracterizarlas, ver sus argumentos, analizarlo. Pero claramente eso es un trabajo insuficiente, ¿cierto? Hay mucha literatura sobre esta materia en la que se describen cuáles son las posiciones. En esta segunda etapa de la investigación lo que intento hacer es algo diferente, y es lo que voy a intentar explicar ahora, que es tratar de llevar el marco teórico de las teorías críticas, particularmente el marco teórico de Nancy Fraser, y tratar de comprender con H, ¿cierto?, de abarcar en la literatura y los debates y también la legislación desde un marco teórico particular con 3 elementos característicos de la teoría de la justicia de Nancy Fraser. Entonces lo que voy a presentar ahora es eso. ¿Cómo es posible, qué utilidad tiene pensar la discusión más bien filosófica moral que jurídica, la discusión filosófica moral sobre el trabajo sexual desde una perspectiva de reconocimiento, distribución y participación? Eso es lo que voy a intentar hacer. Entonces, sobre esta materia hay mucha literatura. Lo único novedoso, mi pequeño aporte en la discusión, es ofrecer una lectura con un marco teórico específico y ver cómo ese marco teórico permite agrupar, entender, ¿cierto? Y en algún también sentido evaluar diferentes políticas a partir de ese marco. Yo traje una hoja que es una especie de guía de lectura, son 12 puntos los que quiero tratar. Voy a ir revisando la presentación, no voy a ir leyendo toda la presentación, pero para que un poco organizar las ideas. Lo primero que quiero comentarles es que cuando yo entro a la discusión sobre el trabajo sexual, lo hago también porque hay un proyecto de ley en Chile que está en discusión hace bastante tiempo en el Parlamento, con el que se pretende regular el trabajo sexual. Como en muchos países, en Chile no hay ninguna regulación clara sobre el trabajo sexual. Hay algunas ordenanzas municipales, hay algunas menciones en el Código Sanitario, pero no hay una ley, en el fondo, que regule, que establezca, ¿cierto?, si está prohibido, permitido, cómo, dónde, el trabajo sexual. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención, porque yo he participado sobre otros temas, por ejemplo, en educación, he participado en las comisiones específicas de la Cámara de Diputados y Diputadas, me di cuenta que en el caso del trabajo sexual nunca se había invitado, nunca se invitó ni a las trabajadoras sexuales ni a las organizaciones que hay en Chile que representan sus intereses. Se discute esta materia en el Parlamento, pero no hay participación de las trabajadoras ni de sus organizaciones. Entonces, eso para mí fue una cosa como ruidosa. ¿Qué sentido tiene tratar un tema tan complejo como este sin escuchar la voz de la primera persona? Entonces, el contexto de mi investigación, ya se lo he mencionado, ¿cierto? Es un proyecto Fondesit, ese es el título del proyecto, el trabajo sexual como un problema de justicia social. La pregunta hoy es ¿por qué pensarlo desde la justicia social? Bueno, tradicionalmente se ha pensado desde diferentes perspectivas. Se ha pensado, por ejemplo, desde la dimensión penal. El trabajo sexual es un problema penal, es un problema de cómo vamos a regular, prohibir, controlar las trabajadoras, sus lugares, ¿cierto? Ha sido pensado también como un problema de salud pública,
las primeras investigaciones a inicio del siglo pasado estaban destinadas a que los caballeros no contrajesen enfermedades venéreas. Entonces, toda la investigación en el ámbito de la salud no era para el cuidado de las trabajadoras sexuales, sino que básicamente para que quienes asistían a las trabajadoras sexuales no contrajesen ninguna enfermedad. O como un tema de reforma social, que tiene que ver, como dice ahí Gail Peterson, entender a la prostituta como una víctima indefensa que necesita ser rehabilitada. Hay literatura, esto no es original mío, hay literatura que ya ha puesto estos dos conceptos juntos, el trabajo sexual y la justicia social. Uno de ellos entonces es el texto de Gail Peterson, que se llama El prisma de la prostitución. También para mí fue muy influyente un libro editado o reeditado por Diana Mafia y Claudia Corol, que se llama Prostitución, Trabajo Sexual, las protagonistas hablan, porque ese libro parte de la premisa, que ahí hay una cita, que la regulación de los derechos sociales, sexuales y reproductivos de las trabajadoras debe hacerse con una visión feminista, no discriminatoria y de justicia social. Vuelve a entrar el tema de la justicia social y el alcance de la justicia social es lo que voy en parte a ver también aquí en esta presentación. Bueno, hay un texto clásico de una profesora española, Beatriz Jimeno, que se llama La prostitución, donde también menciona esto. Esto es del año 2012, ¿cierto? Conseguir una mayor justicia social para las mujeres más pobres que se dedican a la prostitución y transformar las estructuras para acabar con la prostitución sin crear más víctimas. Y finalmente, un libro que es de sociología, de las profesoras Catherine McGarry y Sharon Fitzgerald, que se llama Realizando la justicia para las trabajadoras sexuales, una agenda para el cambio. Ellas sostuvieron lo siguiente, y esto es una cita: la justicia social es la idea de que todos merecen paridad en términos de oportunidades, derechos políticos y distribución de la riqueza y privilegios para participar como pares en la vida social y llevar una vida plena. Creemos que la justicia social proporciona un lente para empoderar a las trabajadoras sexuales. Entonces, insisto, elijo el enfoque desde la justicia social porque, en mi impresión, permite abarcar una diversidad de temas que cuando uno los considera solo desde la arista penal, solo desde la arista salud pública, o incluso solo desde el derecho del trabajo, por ejemplo. Regulemos esto como un trabajo. Bueno, ¿cuáles serían las condiciones del trabajo? ¿Puede ser un trabajo? ¿No puede ser un trabajo? El enfoque de la justicia social es más abarcante, y particularmente el enfoque de Nancy Fraser es muy rico filosóficamente, hace muchas distinciones analíticas muy sutiles que permite tener una comprensión, en principio, más adecuada de esta situación. Entonces, en la elección del marco teórico, que es la segunda pregunta que aparece, ¿cierto? Lo hacemos desde la justicia social. ¿Qué marco se elige? El marco elegido permite eso: capturar, comprender y unificar las diferentes injusticias a las que pueden estar expuestas las trabajadoras sexuales. Y con este marco, es algo que yo no he hecho este año, pero que pretendo hacer el próximo año, también se puede evaluar diferentes políticas. Por ejemplo, lo que se hizo Nueva Zelanda, por ejemplo, que es una cosa particularmente estudiada, es el único país donde hay una completa descriminalización del trabajo sexual. Y también hubo una gran participación de las trabajadoras y sus organizaciones en la legislación sobre su trabajo. Uno puede entonces también ver otros proyectos como el modelo sueco, por ejemplo, o el mismo proyecto de ley en Chile, y ver cómo esos proyectos se presentan a la luz del marco teórico de Nancy Fraser. Entonces, por eso, insisto, que este marco permite capturar, comprender y unificar estas diferentes injusticias y valorar los diferentes proyectos legislativos también. ¿Cómo se elige este marco? Yo no lo tenía claro al comienzo, y lo que fui haciendo, que esto también es como una especie de consejo investigativo, ¿cierto?, para un trabajo de tesis, ir leyendo paralelamente diferentes teorías de la justicia y ir leyendo la literatura específicamente sobre el trabajo sexual. Y ir viendo cómo se podían ir acomodando, qué marco teórico que tenía la justicia permitiría de mejor manera comprender y explicar las diferentes posiciones que hay también sobre este debate. Entonces, el marco elegido es el de Nancy Fraser, que es lo que voy a explicar a continuación. Lo que voy a intentar hacer es mostrar cómo los elementos conceptuales de Nancy Fraser permiten entender
determinados fenómenos de injusticia por los que pasan las trabajadoras sexuales. En términos muy generales, la teoría de Nancy Fraser está caracterizada por 3 elementos. Ella considera que las injusticias sociales se pueden padecer en 3 dimensiones diferentes de la vida. Uno puede padecer una injusticia a nivel económico, a nivel material, a nivel de una mala redistribución, por ejemplo, de la riqueza de un país, o incluso en una cosa más local. Por ejemplo, uno puede ver, un clásico ejemplo que yo doy en Chile, la diferencia de la renta entre el que más gana y el que menos gana dentro de una universidad. Entonces uno puede decir, bueno, es injusto que una persona gane, como en Chile, por ejemplo, 25 veces menos que el que gana más. Hay un problema de redistribución de la riqueza que tiene una institución. Entonces eso se puede ver en términos locales, se puede ver en términos más macro, ¿cierto? La redistribución norte-sur. Hay también, piensa Nancy Fraser, una dimensión de la injusticia que tiene que ver con el reconocimiento. Lo voy a profundizar después, pero el reconocimiento tiene que ver cómo mi concepción de vida buena es valorada y considerada por el resto de la comunidad. Hay ciertas formas de vida que son más valiosas que otras. Por ejemplo, hay formas de vida heteronormativas que son más valiosas que modos de vida o conformaciones familiares que son más valiosas que otras. Y también hay una tercera forma de injusticia que tiene que ver con la posibilidad de participar en la discusión sobre las propias cuestiones sociales que me afectan a mí directamente. Cómo mi voz es escuchada, es representada en el Parlamento, a nivel local, a nivel universitario. 3 dimensiones de la injusticia: redistributiva, reconocimiento y participación. Fraser luego explica que se pueden hacer aún más distinciones, ¿ya? Y se pueden también mostrar diferentes formas para solucionar estos problemas de injusticia. Esto es muy importante en investigación. Por ejemplo, esto ya lo adelanto, a nivel de redistribución, ella piensa que cuando hay una injusticia de redistribución, yo puedo tomar 2 caminos que son muy diferentes. Puedo tomar un camino que suele llamarse el camino de las acciones afirmativas. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta que una sociedad es desigual, Chile, tremendamente desigual, los estudiantes de familias más vulnerables tienen muchas dificultades para acceder a la universidad, entonces yo voy a dar una cuota para estudiantes que provienen de ciertos colegios que considero que son vulnerables. También se puede pensar en una cuota de participación de mujeres a nivel parlamentario. Ese tipo de acciones son acciones, dice Fraser, acciones afirmativas que permiten mejorar las condiciones de los que están peor, pero sin cambiar la estructura de fondo, que es condición de posibilidad para que estas diferencias aparezcan. Enfrentado a las acciones afirmativas, ella propone soluciones transformadoras. Las soluciones transformadoras, por ejemplo, en el ámbito de la justicia de la redistribución, serían aquellas que tienen la intención de cambiar las condiciones que producen la injusticia hacia las cuales yo requiero acciones afirmativas. Un ejemplo muy claro: la Universidad Española no tiene tantas acciones afirmativas para estudiantes empobrecidos como la tiene la Universidad de Chile. Nosotros tenemos muchas vías de acceso especiales. Ya, aparte hay vías especiales para los pueblos originarios, hay vías especiales, ¿cierto?, para los estudiantes que vienen de comunas vulnerables, hay vías... Bueno, eso sucede porque el sistema educativo educacional público es muy malo. Entonces, alguien que va a un colegio público tiene muchas dificultades para acceder a la universidad. Entonces, le vamos a dar, por así decirlo, una beca, un beneficio. Aquí hay menos. Uno podría pensar, y esto lo podemos discutir después, que hay menos porque en principio la parte de abajo de la sociedad, la estructura básica, es mucho más, o tiene estructuras que son de una mejor redistribución, ¿no?, que generan menos desigualdad y por tanto requieren menos acciones afirmativas. En síntesis, entre más acciones afirmativas yo requiero, más injusta es la sociedad. Esto también es aplicable al reconocimiento de la participación, pero lo voy a ir viendo en el transcurso de la presentación. Entonces, llevando esto al trabajo sexual, uno podría pensar que
las trabajadoras sexuales sufren o padecen, no en el sentido de víctimas, sino que pasa por ellas, ¿cierto?, injusticia de reconocimiento, injusticia de participación y injusticia de redistribución. Entonces, por ejemplo, a nivel político y académico, se dan injusticias de participación y representación cuando se las excluye de la discusión política a nivel parlamentario o a nivel local. ¿Ya? En el caso de Chile es claro, ¿cierto? No hubo participación de las trabajadoras en la discusión política. Pero también pasa a nivel local. Por ejemplo, en Valencia, la Consejería de Justicia invitó a una serie de profesores de la Facultad de Derecho y también de Sociología a elaborar ciertos informes sobre la condición de las trabajadoras sexuales. Se escribieron un par de libros, pero en ninguno de ellos está la voz de las trabajadoras, ni de la organización. Entonces, ahí claramente hay una injusticia a nivel de participación o representación. Pero también se da, esto es interesante a nivel académico, ¿cierto? El fruto de la no participación política, como les decía, es en el fondo una falta de participación a nivel académico. Se escriben artículos científicos, se escriben libros, ¿cierto? Pero no se las considera. Y tampoco se consideran los materiales que son públicos, que ellas mismas han elaborado. Y esto es muy grave, ¿ya? Uno puede decir, bueno, no se considera su voz porque su voz no está publicada, si ustedes quieren, ¿ya? Sino que hay que tener entrevistas. No. Esta información es pública. Hay una serie de documentos de organizaciones españolas, transnacionales, es decir, que conjugan a varios países, en las que se presentan algunas indicaciones y algunas demandas que las propias trabajadoras tienen. Esto es una cita de una trabajadora sexual argentina, Aida Bazán, dice: no queremos más que los legisladores y las legisladoras no miren nuestra cara cuando quieren reglamentar nuestra actividad. Elena Reinaga, en la misma línea, cuando van a elaborar una ley de educación, ¿a quién le preguntan? A los docentes. Ahora, cuando se trata del tema de la prostitución o del trabajo sexual, o como quieran llamarle, a nosotras no se nos consulta. Nos traen las cosas cocinadas y las tenemos que aceptar tal y como ellos lo establecen. Ese es el caso de Chile. Entonces, esta es una tesis que tengo como parte de la investigación, que dice: al centrarse en la dimensión simbólica del trabajo sexual, las posiciones abolicionistas cargan la balanza en esta diada redistribución y reconocimiento hacia este último punto. Esto es muy importante. Tenemos injusticia de participación, de redistribución, de reconocimiento. Cuando uno entra a este debate desde la posición de Nancy Fraser, desde el marco teórico de Nancy Fraser, toma nota inmediatamente de esto, de que la literatura abolicionista entra a la discusión desde una hipervaloración, si ustedes quieren, de la dimensión de la injusticia del reconocimiento. ¿Ya? La razón de lo anterior descansa en que para las políticas del reconocimiento el remedio para la injusticia es el cambio cultural o simbólico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto ya lo adelanté. Fraser considera que para cada una de estas injusticias hay soluciones afirmativas y soluciones transformadoras. En el caso de las injusticias de reconocimiento, Fraser establece dos mecanismos: afirmativo, transformador. Dice: históricamente las soluciones de carácter afirmativo han estado centradas en una reificación de las condiciones que caracterizan a ese grupo. El caso emblemático de esta reificación de las condiciones de un grupo es la situación de la defensa de la identidad al interior de las políticas del multiculturalismo. Piense, por ejemplo, en el caso chileno, la defensa del pueblo originario, como identificar a ese grupo, caracterizarlo y mostrar lo valioso que hay en él, pero sobre todo las identidades particularmente despreciadas en un marco heteronormativo, por ejemplo, la idea del orgullo gay. Entonces,
evidentemente las personas gay sufren problemas de reconocimiento. Incluso a nivel legal, por ejemplo. Se pueden casar o no se pueden casar, pueden adoptar o no pueden adoptar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo yo logro dar una solución a la injusticia del reconocimiento? Yo doy una solución a la injusticia del reconocimiento mostrando que esa identidad tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Entonces, muestro la riqueza de ese grupo, en este caso de las personas gay, puede ser las personas trans, puede ser las personas que pertenecen a un pueblo originario, da igual. Lo que yo hago es como darle valor, porque considero que ha sido desvalorada, ¿cierto? Como ha sido desvalorada, ha sido no reconocida o ha sido reconocida equivocadamente, la solución es entonces valorarla y decir que hay un orgullo de ser gay, un orgullo de ser mapuche, un orgullo de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando al interior de la discusión sobre el trabajo sexual se le da demasiado énfasis a la dimensión del reconocimiento, pero particularmente a la dimensión simbólica del reconocimiento, se descuida lo que históricamente ha sido una de las demandas de las políticas socialistas, no del Partido Socialista, porque aquí sabemos que el PSOE ha tomado una posición más bien abolicionista, que es la dimensión material de la vida, particularmente las condiciones laborales de la clase trabajadora. Entonces, cuando yo entro desde este marco teórico de Nancy Fraser a ver el problema del trabajo sexual, la primera alarma que me salta es que, claro, las posiciones abolicionistas están centradas en la dimensión del reconocimiento, principalmente la cuestión del género, ¿cierto? Y con ello, en principio, ¿cierto?, la dimensión material de la vida ha quedado un poquito desplazada, que es un término teórico interesante que plantea Fraser. Las demandas de reconocimiento a principios del siglo XX van desplazando las demandas de redistribución. Otra cita, Elena Reinaga. Obviamente es un trabajo como tantos otros, dice ella. Yo diría como la mayoría de los trabajos que ejercemos la clase obrera. Que no es un trabajo elegido, es un típico discusión, ¿cierto? Que no es un trabajo elegido, por tanto no puede ser un trabajo. Como el de la señora que limpia, que tampoco lo elige, y tantos otros trabajos que ejerce la clase obrera. ¿Por qué esta cita? Porque es importante mostrar que las trabajadoras sexuales insisten en mostrar que su actividad es un trabajo, y que es un trabajo que realiza particularmente una clase social, ¿ya? Un segmento de la sociedad. Lo que quieren mostrar es que hay una dimensión material de la vida, una dimensión económica de la vida, que las fuerza a realizar este trabajo, en muchos casos, y que lo relevante, o de las cuestiones más relevantes, es regular este tipo de actividad en su dimensión de ejercicio material, de su actividad como tal, no tanto en la dimensión simbólica. No es que sea relevante, pero en este punto es menos relevante. Entonces, claro, se instala la idea de que el trabajo sexual es un trabajo. Esto se vincula con la dimensión del reconocimiento, perdón, con la dimensión de la redistribución, porque en el fondo todas las cuestiones vinculadas a la parte económica de nuestra vida están ancladas al trabajo, a tener un trabajo, a tener una renta. Entonces, todo lo anterior implica que desde la perspectiva de la justicia social, los enfoques abolicionistas han estado centrados en la dimensión del reconocimiento, pero sobre todo en la dimensión simbólica, y han descuidado la cuestión fundamental que ha sido puesta sobre la mesa por los propios sindicatos, el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. Al reconocer el trabajo sexual como un trabajo, se atiende a esta dimensión material, se atiende a la posibilidad de tener una renta que sea legal, que no sea negro, pero al mismo tiempo que se acceda a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con un Estado social de derecho, por ejemplo, ¿cierto? A un seguro de desempleo, a la posibilidad de tener una jubilación, un acceso a la salud, a la vivienda. Entonces, claro, cuando yo me centro, insisto, en la dimensión simbólica del reconocimiento, se debilita esta dimensión redistributiva, ¿no?, que Fraser lo vincula con la clase social.
La superación de esta injusticia permitiría acceder a las trabajadoras a condiciones sociales como cualquier otro trabajador o trabajadora, ¿cierto? Y salir de su condición de marginación y exclusión social. Cuando no es un trabajo, cuando está prohibido, se trabaja en negro, hay más vulnerabilidad, no tienen la posibilidad, por ejemplo, de justificar que tienen un ingreso para poder alquilar un departamento donde puedan trabajar. Hay muchas más probabilidades de que trabajen bajo un proxeneta, y esto está demostrado por los estudios que se hicieron después de 10 años de la reforma en Nueva Zelanda, que hay mucho menos proxenetismo cuando es un trabajo. Hay más autonomía también. Otras dos citas. María Eugenia Aravena dice: nosotras queremos lograr algo como las compañeras de casa y trabajadoras de hogar. Era un trabajo no reconocido y lograron tener una jubilación y una obra social. La obra social en Argentina en el ámbito de la salud. Otra trabajadora, Georgina Colicheo, dice: porque la mayoría de las abolicionistas critican desde la comodidad de sus escritorios. No vienen al recorrido territorial y a la lucha que tenemos día a día. Tiene que ser reconocido como un trabajo justamente por eso. Tiene que ser escuchada nuestra voz. Entonces, como ya lo vengo diciendo, Fraser considera que esta concentración en la dimensión simbólica del reconocimiento produce estas dos cuestiones vinculadas al desplazamiento y a la reificación. Y eso lo trabaja en un artículo del año 2000 que se llama Repensando el reconocimiento. Dice: el primero de ellos, el problema del desplazamiento, evidencia que los planteamientos a favor del reconocimiento, la identidad, sirven más bien para marginar, eclipsar y desplazar las luchas en favor de la redistribución que para completarlas, complejizarlas y enriquecerlas. Y en segundo lugar, el problema de la reificación dice que las luchas por el reconocimiento no contribuyen a promover la interacción respetuosa, sino a simplificar y reificar de manera drástica las identidades de grupo. Tienden, por el contrario, a promover el separatismo y la intolerancia, que es lo que uno se enfrenta cuando aborda esta discusión, ¿cierto? Las posiciones son radicales, no hay mucho diálogo, y esto podría ser explicado dentro de la propuesta de Nancy Fraser por estas condiciones: por un problema de desplazamiento de la dimensión material de la vida, por un desplazamiento de la dimensión económica redistributiva, y por un problema de la reificación y de la cosificación, si ustedes quieren, de la cristalización de las identidades esencialmente determinadas. Entonces, por eso, lo que hace Fraser es decir, bueno, vamos a abandonar una comprensión específica del reconocimiento centrada en la identidad, y lo que vamos a hacer, dice ella, vamos a intentar comprender el reconocimiento como un problema de estatus, no como un problema de identidad. Al tratar los problemas de reconocimiento como un problema de estatus, es más fácil vincularlos con los problemas de redistribución. Es decir, un enfoque de reconocimiento como estatus permite una mejor conversación con los problemas vinculados a la redistribución. Y entonces ella presenta una concepción que va a llamar una concepción de paridad participativa. Lo central es que los actores de las crisis sociales puedan participar de la deliberación de sus asuntos, y esto se haga a la luz de una comprensión del reconocimiento como estatus. Dice: esta concepción del reconocimiento, elaborada por Fraser, se centra en las cuestiones relativas al estatus de las personas al interior de determinados grupos, no a la condición específica de este grupo como tal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un problema de falta de reconocimiento a nivel de estatus, lo que se produce es subordinación social. Al interior de esta concepción de la justicia, lo valorado no es la identidad específica del grupo, sino el estatus de los miembros individuales dentro de un grupo, y si estos tienen la posibilidad de participar en la interacción social. Las personas que están subordinadas dentro de un grupo social tienen menos posibilidad de manifestar sus reclamaciones legítimas. Dice: en este sentido, la falta de reconocimiento ya no significa desprecio o deformación de una identidad de grupo, sino que una subordinación social de sus partes, subordinación que les imposibilita participar como iguales en la vida social.
Bueno, todas estas ideas uno las puede llevar entonces a la discusión sobre el trabajo sexual. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aplico esta idea de que los problemas de reconocimiento son problemas de subordinación y añado el problema de la redistribución económica, tengo que las demandas de las trabajadoras sexuales se traducen en la dificultad de participar en los frutos de su propio trabajo, ¿cierto? Como les decía, no pueden tener un ingreso legal, tampoco pueden tener seguridad social, tampoco pueden tener pensiones, salud, acceso a políticas sociales, e incluso tampoco pueden acceder a los beneficios del mercado. No pueden tener un crédito, por ejemplo, en el banco, no pueden tener un crédito para comprarse una vivienda. Y produce también un trato vejatorio. Porque estos modelos de subordinación están institucionalizados, piensa el autor. Y particularmente para el caso del trabajo sexual hay dos instituciones, la judicatura y la policía, que consideran a las trabajadoras sexuales de manera vejatoria porque las entienden bajo una condición de subordinación. Entonces, el caso emblemático, dice ahí, de lo anterior, son las formas en que la policía y la judicatura actúan frente a las trabajadoras sexuales, sobre todo bajo los modelos de prohibición, regulación o abolición. Hay también otro tema, que es parte de la investigación, pero aún no lo desarrollo con suficiente detención, que es el problema de la injusticia epistémica, ¿no? Esto es muy interesante. Cuando yo hablo de la voz de las trabajadoras y si esa voz es escuchada o no es escuchada, esa situación se puede analizar desde una teoría de una filósofa que acuña esta idea de la injusticia epistémica, que consiste en considerar, perdón, que consiste en pensar que hay ciertas voces que tienen menos valor que otras, ¿no? Epistémicamente hablando. Por ejemplo, cuando el trabajo sexual es un trabajo prohibido, una trabajadora sexual tiene menos posibilidades de denunciar una agresión sexual, ¿no? Porque su voz como trabajadora, como alguien realizando una actividad que está prohibida, tiene menos valor que si fuera una persona que denuncia un acoso dentro de una concepción del trabajo, dentro de un trabajo. Entonces, claro, dentro del trabajo sexual se producirían para la autora dos problemas de reconocimiento, ¿no? Uno que ella llama una falta de reconocimiento y uno que llama un problema de reconocimiento equivocado. Dice, el primero se da porque su actividad no es reconocida como un trabajo, y en segundo lugar, el reconocimiento equivocado se da porque las trabajadoras se las entiende como víctimas carentes de agencia y autonomía. Hay mucha literatura en la cual, por ejemplo, hay un libro publicado hace muy poco en Valencia, que es de un enfoque abolicionista, donde es difícil distinguir si están hablando del trabajo sexual, están hablando de la trata de personas con fines de explotación sexual, está todo metido como... No hay distinciones, entonces claro, es mucho más difícil tomar una decisión cuando todos los temas están confundidos. En este caso lo que habría que hacer es delimitarlo, ¿cierto? Y mostrar que en el caso de las trabajadoras sí puede haber autonomía y sí puede haber agencia, ¿ya? No considerar eso sería un problema de reconocimiento equivocado. Todo esto finalmente conlleva el problema del estigma, ¿cierto? Cuando hay problemas de reconocimiento del estatus, aparece el estigma, hay una evidente relación entre la forma en la que está legislado, regulado el trabajo sexual y la cantidad de estigma o la forma del estigma que sufren las trabajadoras. La razón de lo anterior es que la forma en la que está regulado el trabajo sexual da un mensaje moral sobre su ejercicio. Nosotros tendemos a pensar que las cosas que están prohibidas porque son malas. Entonces, si el trabajo sexual está prohibido, significa que es una actividad moralmente mala. Y también es mala la persona que lo practica y mala la persona que lo busca. Por eso hay ciertas formas de regulación que castigan al cliente. Entonces, claro, si prohíbo algo, eso tiene que ser castigado. Cuando las trabajadoras sexuales están criminalizadas, el mensaje que llega a la sociedad es que son malas personas, que tienen que ser castigadas y que tienen que ser abolidos. Entonces, esa posición abolicionista descansa en esta idea, que
es algo malo que ninguna mujer debería desarrollar. Se entiende entonces que la criminalización fomenta el estigma. También está una forma de regulación que es criminalizar al cliente. Cuando se criminaliza entonces a los clientes, también se definen a las trabajadoras sexuales como víctimas pasivas de violencia de género, de las que tienen que ser rescatadas. Entonces también los modelos legislativos en los que no se está castigando a la trabajadora, pero sí se está castigando a los clientes, también implica un asunto de estigma, porque define el trabajo sexual como un abuso. Está prohibido y entonces también se constituye como un abuso. Entonces, para avanzar en la disminución del estigma hacia el trabajo sexual, parece razonable apuntar a su reconocimiento como un trabajo. Otra cita de una trabajadora sexual dice: no creo que, por ejemplo, el prohibicionismo o la idea de castigar a los clientes surja de las compañeras que se consideran en situación de prostitución, ni las que se consideran trabajadoras sexuales. Esto surge de la academia. Gran parte del debate, cuando uno lee los relatos de las trabajadoras, ¿cierto?, es que parte de la polémica es una polémica académica, de conceptos que se imponen dentro de un debate académico, no tanto respecto de la situación que ellas vivencian. Entonces, dentro de este enfoque de la justicia social de Nancy Fraser, uno tiende a pensar que la mejor manera de tratar este asunto es la despenalización y lo que se suele llamar un enfoque centrado en derechos. Dice, aunque no se pueda esperar que la despenalización elimine el estigma, este crea un contexto social en el que el trabajo sexual se reconoce como un trabajo y por tanto no como algo malo o prohibido. En síntesis, Fraser considera que la idea central de la justicia social es la paridad participativa y sostiene que a esta pueden oponérsele obstáculos específicamente políticos, de distribución y de reconocimiento, separadamente, mezclados entre sí. Cada una de estas dimensiones de la injusticia se manifiesta en diferentes situaciones que viven a diario las trabajadoras sexuales. Por ello, la concepción de la justicia social de Fraser permite tener un prisma con el cual observar e idealmente corregir dichas injusticias. ¿Y cuáles son estas injusticias? Que ya las hemos visto. En primer lugar, una injusticia de redistribución, que es una forma de injusticia que caracteriza la situación de las trabajadoras sexuales, sobre todo de aquellas que no tienen otra fuente de recursos para mantener a su familia y que mayoritariamente se enfrentan en condiciones de marginación y exclusión social. Entonces, hay injusticia de redistribución. Cualquier forma de regulación o de legislación tiene que ser consciente de que es una cuestión de clase, es una cuestión de vulnerabilidad económica, es un problema que es fruto de una condición estructural de desigualdad. En segundo lugar, ¿cierto?, hay injusticias de reconocimiento. Esta esfera de la injusticia se da por una falta de reconocimiento o por un reconocimiento equivocado, y es la que padece un número importante de trabajadoras sexuales que normalmente son estigmatizadas, incluso identificadas culturalmente con un trabajo poco decoroso y por tanto moralmente despreciable y por tanto que tiene que ser prohibido y abolido. Y en tercer lugar, una injusticia de representación, que para mí esta es la más importante. Una injusticia de representación que sufren porque pueden convertirse en objetos de caridad o benevolencia paternalista. Las vamos a salvar. No tenemos que permitir que esto suceda. Vamos a hacer una legislación, una ley que impida que esto se realice, ¿no?, porque consideramos que es algo malo, que tiene que ser prohibido. Todo esto tiene un aura de benevolencia paternalista, pero que se encuentran ellas privadas de la posibilidad de presentar por sí mismas sus reclamaciones morales de justicia. Están excluidas del debate. Están excluidas del debate a nivel político, como decía, a nivel académico. Esta situación caracterizó, por ejemplo, la elaboración del proyecto de ley en Chile que pretende regular el trabajo sexual y que además sigue siendo extrañamente
una hoja de ruta de investigación sobre el tema. Solo dos ejemplos. Este libro que les mencionaba, que se llama La prostitución en la Comunidad Valenciana, un enfoque abolicionista, que fue encargado por la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana. Uno esperaría encontrar un libro donde al menos existan dos posiciones, al menos, y que con independencia de las posiciones considere la voz de las trabajadoras, escuche a sus organizaciones, se citen los materiales, ¿cierto? Y se citen ejemplos de otro tipo de legislaciones no abolicionistas. Guardando las proporciones, entiéndanme el ejemplo. Esto es como hacer un libro, escribir un libro sobre la situación de los inmigrantes, o la situación de las personas negra en España, y se le encarga este libro a una persona que claramente tiene una posición de primacía sobre los blancos, sobre los negros. Es raro, insisto, encontrar este tipo de enfoque tan centrado en una posición sin considerar la otra. Y el otro ejemplo es un artículo publicado este año en una revista chilena de Derecho, que se llama La prostitución, un asunto de libertad, en el que se presentan solo argumentos abolicionistas también. Ese artículo podría haber sido escrito de la misma manera en los años 70. Son los mismos argumentos de siempre, no hay mucha variedad, y tampoco se hace referencia a los documentos que anteriormente les mostré, que están, por ejemplo, en diferentes organizaciones como Otras en España o la Fundación Margen en Chile, donde está, insisto, la voz de las trabajadoras, ni tampoco se hace referencia a las modificaciones en la actividad que ha producido la reforma en Nueva Zelanda y los documentos que hay de revisión de las políticas años después de haber sido tomadas estas mismas. Entonces, es paradójico encontrar estos textos que tienen solo un enfoque y que no permiten a las personas que ingresan a él tener una clara conocimiento de la diversidad de posiciones que uno puede encontrar. Este texto, con el que titulo la presentación, es un material que elabora la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales. Es muy cortito, son 5 páginas, y ellos establecen ahí cuáles serían las condiciones mínimas que tendría que tener una ley que regule su trabajo. Hay uno mucho más extenso que es elaborado por la organización Otras en España, que contiene ya una especificidad del contenido de la ley, muy en relación con la ley que regula el trabajo en Nueva Zelanda. Eso es mi presentación y quedo disponible para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, a mí es que me encuentro personalmente comprometida con este tema y con la aproximación que haces ha sido fantástica. Pero bueno, yo me quiero dar la posibilidad de que participen todas las personas que están aquí, imagino que, pero participen desde cualquier duda que tengan. Alguno puede tener alguna pregunta relevante, otros pueden tener alguna crítica, otros pueden tener algo que no les ha quedado claro, lo que quieran compartir. Pero es que ¿O a viva voz? Sí, a viva voz. Sí, gracias. En su presentación mencionó que el reconocimiento del trabajo sexual abona la disminución de la incidencia de explotación sexual. Me gustaría que profundizara sobre cómo lo hace. Veamos desde el otro punto de vista primero. Las condiciones, por ejemplo, cuando no es reconocido como un trabajo. Cuando no es reconocido como un trabajo, las personas que lo ejercen tienen
no tienen la posibilidad de hacerlo de manera suficientemente autónoma, porque para hacerlo, por ejemplo, requerirían poder tener un lugar donde hacerlo alquilado por ellos. Como no es un trabajo oficial, es un trabajo negro, no pueden acceder a ningún tipo de contrato, por ejemplo, con alguien que le vaya a arrendar un departamento, no pueden hacer. Y por tanto, hay mucha más probabilidad que lo hagan a través de un tercero. Este tercero puede ser el proxeneta, ¿no? O puede ser alguna persona que sí tenga las condiciones para poder hacer este tipo de contrato, para poder que ellas puedan ejercerlo de manera mucho más autónoma. Genera igual una situación de dependencia. Entonces, en la medida en que es un trabajo, la posibilidad de que pueda realizarse con mayor autonomía está vinculada con una menor condición de explotación. Al mismo tiempo, en el caso de Nueva Zelanda es bien interesante porque al estar regulado como un trabajo, hay ciertas condiciones específicas también, porque se subentiende que el justificar que sea un trabajo no significa que yo quiero promoverlo como un trabajo, porque también las posiciones centradas en derecho consideran que es un trabajo que debería, en principio, dejar de hacerse la mayor cantidad de las veces. Entonces, ese tipo de regulación lo que hace, o legislación lo que hace, es permitir a las trabajadoras acceder a un beneficio de seguro de cesantía, incluso cuando ellas, por así decirlo, unilateralmente dejan de tener una relación contractual con un tercero. Entonces, en ese sentido, la mayor potencia de la autonomía permitiría entonces tener menos condiciones de explotación. No sé si la respondo, sí. Sí, Dos preguntas. Uno, digamos, cuando... Si puede más fuerte, por favor. ¿Cómo? Más fuerte. Ah, muy bien. Cuando usted afirma que obviamente dedicarse al trabajo sexual no es una elección, sino más bien una situación de cultura, de contexto personal o incluso estructural, en este caso, digamos, ¿cómo se trabaja eso desde su teoría? Porque veo que hay como esto, ¿no? De decir, bueno, la voz de las personas, pero en este caso la parte estructural, desde qué dimensión la está analizando, y luego, bueno, usted obviamente hace como una reflexión sobre que las mujeres que se dedican a esto, pueden ser hombres, no están con esa voz dentro de los procesos de esta ley. En el caso de su trabajo, digamos, pensé que toma un análisis teórico para analizarlo. ¿Cómo usted integra las voces de estos trabajadores sexuales a su trabajo? Perfecto. Mira, Pablo, si me permites, como no están escuchando bien la cosa, si antes de responder, contextualiza un poco la pregunta que van haciendo para que se puedan enterar. Y después, al margen de las que haya por aquí, también tenemos dos intervenciones. Perfecto. Entonces, le pedí, ¿cuál es su nombre? María Jacinta. María Jacinta, ¿podría usted repetir la primera pregunta para yo poder replicarle y luego responderle y luego vamos a la segunda? Ah, muy bien. Sí, que cómo se ve la parte estructural, digamos, más que solucionar el problema o dar un análisis al problema. En este caso, usted inicia pues, contando que el tema es estructural, es decir, que las situaciones de estructura dentro de un espacio determinan a las personas a dedicarse a cierto tipo de labor. Entonces, un poco, digamos, lo que pregunto es cuál es su análisis o su respuesta a las cuestiones estructurales, ¿no? Respecto a la situación. Perfecto. Entonces la pregunta tiene que ver con cómo las condiciones estructurales de desigualdad económica fuerzan en principio a las trabajadoras a realizar ese trabajo. ¿Cómo lo analiza y cómo, claro, cómo lo analizo desde mi perspectiva. A ver, lo primero que tengo que advertir es que estoy usando un marco teórico específico, que es el marco teórico Nancy Fraser, ¿cierto? Nancy Fraser solo hace referencia al contrato sexual en una respuesta que le da a Carol Pateman acerca de un trabajo que ella escribió sobre esta materia. Ella no se dedica a analizar el trabajo sexual, no da respuestas al trabajo sexual como un fenómeno particular. Ella lo aborda de una dimensión un poco más general. Entonces, con honestidad, no hay una respuesta específica a su pregunta de cómo sería la solución transformadora en términos económicos para mejorar la condición, particularmente de las trabajadoras sexuales, porque lo que se reconoce aquí es que la condición de las trabajadoras sexuales, como bien lo dice una propia trabajadora sexual, es una condición que sufre la clase trabajadora empobrecida. Y por tanto,
que es una cosa que interesa mucho. No hay que iluminar con mayor atención este tipo de trabajo en particular, sino que en realidad la transformación sería para todos aquellos trabajos en los que hay menos posibilidades de elección. Y aquí hay una cosa interesante, porque no solamente la capacidad de poder elegirlo, sino que la capacidad de poder dejar de ejercerlo. Esto es muy importante. ¿Ya? La elección no solamente es poder elegirlo, sino que dejar de elegirlo. Y evidentemente que las condiciones materiales hacen imposible que lo puedan dejar de elegir. Entonces, la solución transformadora, ahora yendo a la respuesta, que ofrece Nancy Fraser para los problemas de justicia económica, están vinculados con reformas económicas, por ejemplo, a nivel del derecho tributario, si ustedes quieren. Una sociedad en la que haya un impuesto progresivo o regresivo es fundamental para estructurar la dimensión material de la vida. Cuánto impuesto usted paga tiene que ver también con cuánto dinero dispone el Estado para hacer mejora en la condición de las personas que están peor. Y al mismo tiempo, si está regulado, por ejemplo, el salario mínimo, si usted tiene un salario mínimo que es imposible para vivir, entonces existen probabilidades de que usted no pueda elegir un trabajo y tenga que trabajar por condiciones mucho más forzosas. Entonces, Nancy Fraser no ofrece una respuesta particular a este fenómeno, sino que trata de mostrar que las soluciones transformadoras tienen que ver, en primer lugar, con reformas a nivel tributario, a nivel económico grueso, y también con reformas constitucionales, de cómo la Constitución reconoce el trabajo, de cómo las instituciones tienen que responder a las desigualdades, pero quizás lo más relevante en la respuesta es no pensar que esta es una condición particularísima de las trabajadoras sexuales, sino que, como ella misma reconoce, es un problema de clase. La clase obrera, la señora que limpia, ¿cierto?, tampoco eligió limpiar el piso de la oficina. Entonces, mi impresión es que en los lugares donde ellos manifiestan sus pretensiones no quieren ser tenidas como particularmente diferentes, ¿no? De hecho, ella, en varias entrevistas ellas dicen cosas como esta. ¿Cómo le gustaría que fuera la regulación de su trabajo? Como cualquier trabajo. No hay una condición particularísima, porque eso implica entonces una regulación especial, y es justamente lo que ellas quieren evitar. Porque cualquier forma de regulación particular es una forma de estigma. Y había una segunda pregunta. Sí, ¿cómo trae usted la voz de estas mujeres que entienden que trabajan con mujeres a su trabajo? O sea, ¿cómo usted las integra a su análisis? Sí, hay dos maneras. Yo tengo por fortuna de trabajar con una compañera en la facultad que ella hace el trabajo de campo. Yo nunca he tenido, por así decirlo, una información directa, si usted quiere, no he hecho una entrevista estructurada o semi-estructurada, no. Entonces trabajo con la información que me aporta una colega, y también a través de los libros que se han publicado con sus testimonios. Particularmente, hay varios, pero uno, el que les comentaba, Diana Mafía, lo que hace ella es recoger en un libro las intervenciones en una actividad en la que está tanto la posición de las personas que consideran que es un trabajo, como de las que consideran que no es un trabajo. Las prostitutas que consideran que están en situación de prostitución, así se denominan, mujeres en situación de prostitución. Entonces, claro, la información que tengo es a través de esos libros y a través de la información que me aporta una colega. Solo una mención, a propósito de la elección, hay también una dimensión interesante de esto, que son los trabajadores y las trabajadoras trans. Y hay mucha testimonio que muestra que hay ahí una interseccionalidad. Más brutal todavía, está la dimensión económica. Hay un relato en este libro que les comentaba de Diana Mafía, donde la echan de la casa. El padre la echa de la casa a los 15 años, a los 14 años. Y ella, las personas que sienten más cercanas son las trabajadoras trans que están en su área. Entonces, hay también una cuestión vinculada con mi propuesta, ¿cierto? Una dimensión material, también una dimensión del reconocimiento, de con quién usted se siente más afín, ¿no? ¿Quiénes son con las personas con las cuales usted puede compartir su propia experiencia cuando ha sido echada de su casa por su padre? Entonces, es importante insistir en esta dimensión como interseccional, de raza, de género, de condición económica también. Hay una pregunta.
Si quieren, lo que podemos hacer es, voy a juntar algunas preguntas para que, entonces juntamos 2 o 3 preguntas, Pablo contesta y así para... ¿Alcanzás a leerlas? Sí. Hay una que levantó la mano, que la levantó primero, yo creo. Entonces le vamos a dar para bajar María. No, dile tú desde el micrófono si quiere intervenir. María. Aló, María, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Nada, muchísimas gracias por la presentación y al seminario de teorías críticas por organización. Nada, me ha gustado mucho escucharte porque se ha salido un poco de lo que nos... No te escuchamos muy bien, por favor, dame un segundo. Ahí. Vale, a ver. ¿Mejor? ¿Me escucháis? Mejor, sí, ahora sí. Nada, eso, que se estaba agradeciendo tanto la presentación como la organización del seminario porque se sale un poco de lo que normalmente se escucha sobre trabajo sexual. Y... María, intenta hablar un poco más bajo y hablar un poco alejada del micrófono. Ay, es que lo tengo en el ordenador, no sé cómo tengo que hacerlo. Si no, la escribo. Cuando te alejas un poco se escucha mejor. ¿Así oís mejor? Quizás es mejor que la escriba. Sí. Vale, ya María, la escribo. ¿La puedes escribir? Sí, porque no sé por qué, si es error nuestro o tuyo, pero se escucha muy mal. Vale, perfecto, la escribo, gracias. Es que mientras vamos buscando otras preguntas, y escríbela y luego la leemos de aquí. Si quieren, voy juntando alguna pregunta. Intenten ser relativamente breves solo para que pueda más gente participar. Si quieren... ¿Qué? Hay una escrita ahí. Sí. Hay otra escrita ahí. Sí. ¿Tú crees que el abolicionismo, de Carolina, ¿tú crees que el abolicionismo, al no distinguir trata sexual, prostitución, trabajo sexual, busca hacer invisible la voz de las implicadas? ¿Responde a paternalismos? ¿Otra arista de la lucha feminista implica la lucha de clases? Piénsala y junto, bueno, sí. Bueno, a mí me parecía muy interesante la distinción que acaba de hacer de mujeres en situación de prostitución y trabajadoras sexuales, porque creo que en Colombia particularmente también ha sido un debate y creo que de manera particular las dos voces han tenido una escucha activa pues, en lo que ha sido la construcción. Yo creo, al igual que las críticas abolicionistas se han quedado también en un entorno muy académico, pero que en todo caso el debate sí ha puesto como dos derechos o dos visiones como en tensión: dignidad humana, autonomía personal. Cómo en el trabajo poder hacer una ponderación o llegar a un acercamiento frente a estos dos derechos y el contenido de estos derechos, teniendo en cuenta que también una de las críticas que se ha hecho al menos en Colombia es como esto abre la puerta a una mercantilización de los cuerpos y sobre todo de los cuerpos de las mujeres. Perfecto, sí. No sé, simplemente para Pablo lo escuchó perfecto, pero para las personas que no pueden haberla escuchado bien, la compañera hablaba de lo que estaba intentando preguntar era la tensión entre dignidad, autonomía, mercantilización de los cuerpos, y Pablo la escuchó y ahora acérquense quizás desde aquí. Bueno, rápido, porque va en la línea de lo que dijo la compañera, muchas gracias por la conferencia. Sobre el tema de la elección, creo que es importante mencionar a Mujeres Creando, ¿no? El trabajo del libro Ninguna mujer nace para puta, de Galindo y Sonia Sánchez, que hablan muchísimo sobre el tema de la elección, y ahí se intenta hacer una diferenciación, ¿no?, entre libertad y libre albedrío, ¿no? La libertad es cuántas opciones tengo cuando hago la elección, ¿no? Y es una diferencia importante porque puedo escogerlo yo, pero si no tengo otras opciones, justamente el tema que decía la compañera. Y efectivamente, bueno,
trabajando en América Latina, sobre todo con los colectivos en Bolivia, en Argentina y en otros, las voces efectivamente no logran llegar a la política, no logran ser escuchadas y difícilmente en la academia. Así que destacar lo que se está haciendo hoy porque es muy importante un debate como este. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Diego. Si pueden decir su nombre antes, mejor. El libro se descarga gratuitamente de internet. Ninguna mujer nace para culpa. Que el libro Ninguna mujer nace para culpa, dice Diego, se descarga gratuitamente de internet. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena. Quisiera como que de pronto profundizar un poco más en esa idea de cómo ese desplazamiento de como de lo simbólico, del reconocimiento hacia lo que eso es, un poco desplaza lo de la redistribución, ¿no? Como que siento que, es decir, yo reconozco demasiado el argumento abolicionista de esa crítica que hay sobre cómo los cuerpos de las mujeres, como decía mi compañera, pues son mercantilizados, y creo que esa no necesariamente es una lucha que vaya en contravía de un tema de clase, de la lucha también obrera, del trabajo, de cómo lo económico también, lo problemático que es que los cuerpos de las mujeres sean, o se vendan como una mercancía, como un bien, un producto. Entonces quisiera como eso, profundizar en esa idea, porque siento que no necesariamente la postura abolicionista va solo hacia el reconocimiento o hacia lo simbólico, sino también hacia un tema como de clase. Y pienso mucho en un ejemplo muy concreto que es una lideresa colombiana que se llama Claudia Quintero. Ella es ex trabajadora sexual y ella es abolicionista. Ella viene como de una experiencia muy dolorosa, muy violenta, muy traumática en la prostitución, y también eso, reconocer que también dentro de la prostitución también hay voces abolicionistas, no solo desde la academia, sino también desde la vida misma de las mujeres, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Agostina. Yo solo quería sumar una recomendación, porque cuando hiciste el cruce con el trabajo sexual y las personas trans, me acordé de una novela que se llama Las Malas en Argentina, de una autora que se llama Camila Sosa Villada. Entonces me parece interesante también muchas veces, no solo la lectura académica, sino las novelas en la historia de ella, que es una trabajadora sexual trans, y si bien es un relato biográfico, está escrito en novela, y me parece muy interesante también ese tipo de lecturas que complementan. Y bueno, cuando vi que pusiste una cita de Loana Berkins, que es una activista trans, trabajadora sexual en Argentina, ella forma parte de un colectivo argentino que se llama AMAR, con doble M, que hoy en día una de las líderes de ese colectivo es Georgina Arellano, que también a quien les interese o quieran profundizar en el tema, tiene bastante escrito y tiene un recorrido muy importante en Argentina sobre lo que es el reconocimiento del trabajo sexual. Hola, Ramiro, de Chile también. Quería hacer también como saber tu opinión respecto a, o sea, hablamos de que la idea es que se pueda tratar, ¿cierto?, a las personas que practican el comercio sexual como trabajadoras, ¿cierto?, como cualquier tipo de trabajo. Y en ese sentido, como analizar cómo, por ejemplo, el trabajo digital, el trabajo virtual, también del comercio sexual, podría ser una perspectiva también dificultosa justamente para tener las voces de estas personas. Eso. Y que estaba buscando el libro que recomendó Agostina de Georgina Arellano, que se llama Puta Feminista, no lo había leído, Historia de una trabajadora sexual, que hace poco lo vino a presentar. Y María, que es la profesora de la UNED que antes comenté, que es la profesora que va a organizar el evento del 18 y 19 de octubre, en el que nosotros solamente colaboramos y formamos parte de una red, junto con María y muchas otras académicas y trabajadoras sexuales, de una red de académicas y trabajadoras sexuales por los derechos de las trabajadoras sexuales. María pregunta si puedes desarrollar un poco más la distinción entre identidad y estatus en el caso de las trabajadoras sexuales. No entiendo cómo funcionaría en ese caso, cuál es la identidad y cuál es el estatus. ¿Cómo afecta esa distinción a una política de reconocimiento y particularmente a la de la participación?
Y yo, una cosa muy breve, que quería vincular o preguntarte, ¿de qué manera crees que el reconocimiento, porque es muy rápido, pero claramente hay una interseccionalidad en términos de, no solo de género, sino de clase social, que se vincula en las personas que se dedican a las tareas de limpieza, cualquiera que sea, limpieza y cuidado, tareas vinculadas al ámbito doméstico y el trabajo sexual. Por una similitud, no porque porque primero en esa similitud, porque hay un oscilar laboral entre algunas personas que se dedican al trabajo sexual y algunas personas que se dedican a las tareas domésticas y de cuidados en general, y otra similitud, que esta ya es casi una identidad, que es las personas que están vulnerabilizadas por una norma en concreto, que es la ley de extranjería, en el marco español y europeo. Entonces, estas personas, ¿cómo funciona la línea del reconocimiento, no solo de la participación, del reconocimiento, cuando el cambio estructural que se está pidiendo en términos de aumentar las libertades se vincula con otro marco normativo? O sea, no participan en una ley que regule o que reglamente, no en términos de la ya reglamentarista, sino en términos de otorgar derechos a las trabajadoras sexuales, y a la vez sigue en marcha una ley que de manera directa discrimina y vulnerabiliza. Y luego quería preguntarte, porque hablamos mucho de la idea de la abolición, y parece que las que no somos abolicionistas, yo claramente no lo soy, en términos de lo que se entiende por abolicionismo. Pero yo quiero abolir todo trabajo esclavo. Y gran parte de las trabajadoras sexuales se reconocen, y de hecho trabajadoras sexuales con las que nosotros trabajamos lo que dicen es, a ver, cuidado, que yo también quiero abolir el trabajo esclavo. No se trata que entonces unas quieren abolir la esclavitud y las que no nos identificamos como abolicionistas estamos súper contentas con las condiciones laborales. No. La apropiación de un determinado término también hay que aclarar, porque si no también hay un desplazamiento ideológico en la utilización de ese término. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas, comentarios, recomendaciones. Voy a intentar dar cuenta de algunas de ellas. Donación, me quedo acá para... Claro, quizás la intervención de Silvina en parte me permite ir a la primera pregunta en la que se establecían los conceptos de dignidad, autonomía, mercantilización, ¿no? Porque claro, en el fondo uno podría pensar que cada una de estas posiciones del debate lo que intenta mostrar es cómo se potencia o se disminuye alguna de estas nociones. Por ejemplo, la pregunta por la autonomía tiene que ver en parte con también la pregunta sobre libertad y libre arbitrio. En el fondo, ¿cuán libres son las trabajadoras sexuales de elegir su trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Que en general cuando se les pregunta o se le hace estas preguntas a las trabajadoras, ellas inmediatamente responden que por qué se les hace esa pregunta a ellas en particular y no se les hace esa pregunta a las otros trabajadores que tampoco han elegido su trabajo, porque hay un particular interés en determinar si ese trabajo fue elegido y no fue elegido los otros trabajos precarios. Entonces, eso en el fondo, hay un estigma. Es decir, la pregunta esconde un estigma. El que hace esa pregunta, uno podría pensar que ya tiene un preconcepto de que es un trabajo peor que otros trabajos que son peores. Y es muy interesante en el libro de Diana Mafia, hay un comentario que es el siguiente. Una trabajadora dice, yo me sentía explotada cuando tenía que trabajar con un salario miserable limpiando pisos. Ahí yo me sentía explotada, ocupa la expresión explotada, ahí me sentía explotada. Ese trabajo era menos elegido que el trabajo que estoy realizando ahora. Entonces, claro, también tener cuidado con los sesgos con los cuales yo realizo la pregunta, porque si la pregunta está realizada desde ya un estigma, voy a considerar que particularmente este trabajo tiene una condición que lo diferencia de otros trabajos y que por tanto es difícilmente elegible. Entonces, claro, el argumento de la dignidad tiene que ver con, pienso yo, no sé si es el punto, en que es un trabajo indigno. Ninguna persona debería realizar este trabajo. Y lo conecto nuevamente con lo que decía Silvina. Es decir, yo creo que es un error pensar que las posiciones pro derechos lo que están intentando mostrar es que esta es una cosa que finalmente lo que hace es, ¿cómo decirlo?,
promover la libertad de las mujeres. Es decir, en ambas posiciones, en las posiciones en las que se consideran como trabajadores y en las posiciones que se consideran como en condición de prostitución, el punto en común es que les gustaría hacer otra cosa. No hay testimonio, no hay testimonio en que las personas se sientan orgullosas de hacer esto y quieran hacerlo para toda la vida. No es el caso. Entonces, en el fondo, la manera en cómo hago la pregunta, lo primero que habría que ver es si hay algún estigma detrás que me hace preguntar esto a un particular grupo de trabajadores y no a otro grupo de trabajadores. Y respecto de la mercantilización, claro, es un problema la mercantilización del cuerpo de las mujeres, porque claramente, tanto en esto, como por ejemplo en el debate sobre maternidad por subrogación, son mujeres. Entonces aquí la pregunta quizás tiene una doble dimensión que se vincula con una cita que ponía al inicio de mi presentación. Quizás esto hay que verlo de manera no sincrónica. Quizás las posiciones como más emblemáticas del debate no hay que entenderlas como que son posiciones respecto de un fenómeno particular que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que tener un enfoque pro derecho, tenemos que tener un enfoque de regulación, sino que son medidas que se pueden tomar en un mediano y largo plazo. Uno podría pensar que un enfoque centrado en derecho lo que quiere es mejorar ahora las condiciones de las trabajadoras, porque ninguna política que la prohíba la va a prohibir realmente. No porque esté en la ley, esto no se va a realizar. Entonces, ¿cómo logramos que las personas que actualmente están realizando esta actividad la puedan realizar en las mejores condiciones? Eso no implica que queremos que esto se siga manteniendo durante el tiempo, porque finalmente, en la gran mayoría, son elecciones que están vinculadas con la pobreza, en condiciones de marginalidad económica. Entonces, la segunda pregunta tenía que ver, claro, con la elección, la diferencia entre libertad y arbitrio. Claro, también hay testimonios sobre esto, y las personas que se consideran en situación de prostitución, el gran argumento que se ofrece es que no fue elegido, ¿no? y que no sería un trabajo porque no fue elegido. Y consideran que sería un trabajo si pudiesen elegir entre este trabajo y otros trabajos. Volvemos a los problemas de injusticia retributiva estructural. Claro, son trabajos no elegidos porque las condiciones generales, económicas, impiden que sea elegido. Pero no es un problema del trabajo en sí mismo, ¿no? Es también un argumento que ofrece Martha Nussbaum en un artículo sobre este tema. Quizá habría que intentar hacer la separación entre la connotación moral que le damos al trabajo sexual y que no le damos a otros trabajos. Y si podemos, en principio, limpiar de las condiciones morales este trabajo, quizás no nos haríamos la pregunta de la libertad y la autonomía. Había otra pregunta que estaba vinculada con creo que está escrita sobre el desplazamiento, la idea del desplazamiento y el reconocimiento y la distribución. Claro, esto también es primero en términos muy generales. La literatura ha mostrado que a inicios del siglo XXI, las luchas por el reconocimiento, utilizando la expresión de Axel Honneth, ¿cierto?, han tomado la agenda política en desmedro de las luchas por la redistribución. Esto es una afirmación muy gruesa, ¿cierto? Hay que analizarla en cada caso, pero la afirmación gruesa es la siguiente. Las luchas por el reconocimiento toman la agenda política en desmedro de las luchas por el reconocimiento, por la redistribución. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en los partidos políticos. Es cosa de analizar los nombres de los partidos políticos. ¿Cuál es el principal partido político de izquierda del Reino Unido? ¿A qué dimensión política dentro de este debate hace alusión ese partido? Se llama el Partido de los Trabajadores. ¿Cómo se llama el principal partido de izquierda? No sé si es principal, español. El Partido Socialista Obrero Español, ¿cierto? Hace un guiño a la condición de obrero. En general, los partidos políticos del siglo XX hacen alusión a esta dimensión de la clase social, de la condición del trabajo de las personas. Los nuevos partidos de izquierda del siglo XXI no están anclados originalmente en la clase social, sino más bien están vinculados y recogen a sus partidarios y partidarias en función de qué. ¿Cuál es no sé, yo pienso en el Frente Amplio en Chile, en Podemos en España.
¿cuáles son las primeras demandas que uno puede identificar a estos partidos políticos? No son necesariamente o exclusivamente demandas que tienen que ver con la dimensión material de la vida, sino que más bien con la dimensión simbólica, de la identidad, ¿cierto? Uno lo vio muy fuertemente, y los que siguieron el debate constitucional chileno. Una parte, un argumento importante del quiebre de la izquierda en la discusión constitucional fue, por lo que yo llamo, como la vitrina en la que usted tiene la posibilidad de poner las reclamaciones morales de justicia. Usted como partido político puede poner dos objetos en esta vitrina. ¿Cuáles son los objetos que va a poner en la vitrina? ¿Qué tipo de demanda va a poner en la vitrina? La demanda por la identidad, por el reconocimiento, la dimensión material, los derechos de los animales, el medio ambiente. ¿Cuáles son las que va a poner? Fíjense que en gran medida los partidos políticos jóvenes de izquierda del siglo XXI en la vitrina ponen cosas diferentes que ha puesto tradicionalmente la izquierda, si ustedes quieren. Entonces, el desplazamiento es un desplazamiento generalizado. Llevado esto al debate en particular, uno puede observar que en la literatura académica, sobre todo, filosófica, ha habido ese desplazamiento también, centrado en la dimensión simbólica y en la representación que implica el trabajo sexual como una afectación para otras mujeres que no lo ejercen. Es como algo indeseado, hay una mercantilización, hay un uso, y evidentemente que eso genera un impacto, comenzamos antes con Carlos, antes de entrar acá, un impacto en el resto de las personas que no lo ejercen. Entonces, ahí estaría también esta dimensión del desplazamiento hacia el reconocimiento de esta protección de la identidad vinculada con el género que caracteriza el trabajo sexual. Otras preguntas. La pregunta sobre las plataformas digitales, claro. Yo honestamente en ese tema no me he metido, no he trabajado específicamente. Sé que hay un informe de Podemos acá en España sobre OnlyFans, sobre las plataformas de venta de material de contenido sexual, pero desconozco cómo eso se puede tener información. En general, la información que más se tiene y sobre la cual se ha discutido es sobre las trabajadoras que ejercen el trabajo en la calle, menos las que trabajan de manera particular, y me imagino que será aún más difícil acceder a información sobre las que trabajan con plataformas digitales. La pregunta de María, que es sobre el tema, la diferencia entre la identidad y el estatus y cómo se aplica a las trabajadoras sexuales. A ver, en el debate o en el contexto de las tesis de Nancy Fraser, ella considera que hay dos maneras de enfrentar la demanda de reconocimiento, ¿cierto? Una es centrada en la cuestión de la identidad, y particularmente acá sería la identidad de género, y cómo uno puede solucionar las injusticias de reconocimiento en virtud de esta identidad de género. Las mujeres históricamente han tenido un lugar diferenciado respecto de los hombres. ¿Qué tipo de acciones se tienen que hacer para que esa situación no sea así? Ella considera que, no hablando del trabajo sexual, ella considera que esa dimensión del reconocimiento lo que hace es cristalizar y esencializar ciertas situaciones de injusticia. Entonces, ella más bien cree que una manera de enfrentar eso es a través de esta forma de entender el reconocimiento como estatus, en el cual lo que se pone en discusión es el lugar de privilegio o no privilegio que tienen las personas para poder participar de lo común, sobre todo acá en esta idea de paridad participativa. Si en virtud del estatus, más que de su identidad, la persona puede o no participar, por ejemplo, en la deliberación política pública sobre la forma de regular el trabajo sexual. Entonces, claro, cuando yo me centro en el reconocimiento como estatus, las soluciones al problema de falta de reconocimiento son diferentes a las soluciones
cuando el problema de reconocimiento es un problema identitario. Cuando es identitario, entonces yo lo fortalezco, el orgullo gay. ¿Ya? Ese es el ejemplo. Cuando son problemas de estatus, no tiene que ver tanto con esa identidad que me caracteriza, por ejemplo, y que me identifica y con el cual yo me considero un sujeto o sujeta activa en la discusión, sino que mi condición de subordinación, porque el estatus tiene que ver con la subordinación. Si mi posición me hace estar subordinado a un otro o a una otra respecto de las decisiones sobre mi propia vida. Entonces, en ese caso, las soluciones del estatus sería no tanto potenciar la identidad particular, sino que mejorar la condición en la cual se está y poner en paridad con respecto a otras personas. Si lo llevamos al debate, entonces, es la participación, por ejemplo, que si hay una comisión en la Cámara de Diputados que pretende regular el trabajo sexual, que en esa comisión no hay una subordinación de estatus respecto de las trabajadoras y puedan participar en la discusión en igualdad de condiciones. Que no tiene que ver con su identidad, sino que tiene su condición de estatus. Eso sería en parte lo que habría en la teoría de Nancy Fraser. Mejorar la condición de estatus difiere de mejorar la condición de identidad. Claro, y ahí está la participación, porque en el fondo, cuando yo resuelvo en principio el problema de estatus, dándole una voz a la persona, la pongo en condiciones de paridad participativa. Y eso es en parte lo que la teoría persigue. Y la pregunta de Silvina, si me la puede rehacer, porque con las otras un poco tengo una nota acá sobre que yo creo que ya fuiste dando respuesta a casi todo. Era poner un poco en el contexto español y europeo, que la idea en que reconocimiento y representación tiene también un marco general de comprensión que tiene que ver con otra idea que se vincula al reconocimiento, que es un marco normativo que hace que las personas que ejerzan el trabajo sexual se encuentren en una mayor vulnerabilización de derechos y un escenario que comparten con muchos otros colectivos de migrantes y con muchas otras precarizaciones laborales, pero que a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, en la particular, porque hay muchas interseccionalidades, pero en la particular interseccionalidad hay un entrecruzamiento entre ser mujer migrante pobre. Y a la mujer migrante pobre, la ley de extranjería, el marco normativo de regularización de migrantes en Europa y en España en particular, las coloca en una mayor vulnerabilización, lo que desnuda una inmensa hipocresía en la idea de la abolición. Vamos a abolir el trabajo sexual, pero no vendría a ser, para decirlo en sencillo en mi crítica, las abolicionistas del trabajo sexual no están aboliendo la ley de extranjería. Entonces no se puede abolir el trabajo sexual en términos incluso casi de lógica. No puedo abolir el trabajo sexual sin abolir la ley de extranjería, que es la que les impide ejercer en libertad derechos laborales más amplios que les podría eventualmente redirigir hacia otros estratos laborales. Y a la vez, pero a la vez esto parte también de una idea en la que solo ejercen el trabajo sexual por esta condición de precariedad económica. Y entonces eso abre otra puerta, que también es pensar incluso en una situación de no vulnerabilización completa en términos económicos, si el trabajo sexual puede ser una opción laboral. Porque eso queda, y yo la sostengo a esta segunda premisa. No quiero que en la primer premisa, o sea, no solo pensar que las mujeres que ejercen el trabajo sexual lo ejercen por ser pobres y por estar vulnerabilizadas y por ser migrantes irregulares. Pero asumo que claramente el núcleo más grande de personas que ejercen el trabajo sexual no lo ejercen en un amplio marco de libertad en términos laborales. Entonces, porque este problema nos aboca claramente, obviamente, a una cuestión de enorme complejidad social y política.
Por eso hay un primer debate que tiene que ver, creo que la persona que se enfrenta a esto con una claridad meridiana, primero, en mi opinión, está partiendo de una falsa comprensión. Porque esto es un fenómeno claramente complejo. Entonces, si tú lo tienes completamente claro y tienes una única respuesta, creo que no has entendido la complejidad que está detrás. Pero tampoco se entiende la complejidad que está detrás cuando no vemos que también, obviamente, las mujeres que ejercen el trabajo sexual también son diversas y tienen diversas situaciones por las que llegan o deciden ejercer el trabajo sexual. Pero dentro de esa diversidad hay una que su situación es más candente, es más precaria. ¿En qué sentido? Porque tienen en jaque su reproducción material de la vida, porque necesitan comer, porque tienen que darle de comer a sus hijos, porque se encuentran... Ahí es donde se vuelve mucho más dura la discusión, y porque estas mujeres, frente a todo, en su reclamo de derechos laborales, también lo que reclaman como el cambio estructural que es imprescindible realizar es quítenme ese cepo que significa la ley migratoria, que es un cepo claro que no me permite poder ejercer mis derechos en términos de derechos individuales, civiles y políticos. Entonces, cómo esa redistribución y reconocimiento también están como en un proceso que es como difícil a veces separar hasta dónde es redistribución y hasta dónde es reconocimiento. Y que incluso en el reconocimiento hay una hipocresía en seguir manteniendo marcos normativos que son opresores, incluso para el propio reconocimiento. No es solo que el abolicionismo se quede en el reconocimiento, sino que, en mi opinión, es que tampoco son coherentes en el reconocimiento, porque tampoco están dando o una preocupación genuina por el reconocimiento jurídico. Y obviamente no me refiero a todas las abolicionistas del mundo, ni a todas las pro derechos, porque también somos feministas diversas, y es también compleja esa situación. No sé si me explico. Sí. Solo, no sé si una respuesta, Silvina, pero ahí tú tocas un tema que es súper difícil, que es el tema migratorio. A ver, en general, esta discusión salta a la esfera política pública cuando está vinculada al tema migratorio. Da la impresión de que a los candidatos y candidatas no les interesa este tema, salvo cuando pueden capturar con él votos. Por ejemplo, en Chile hubo toda una discusión sobre unas trabajadoras sexuales inmigrantes que ejercen de manera ilegal, en principio, el trabajo callejero, y la primera solución que se ofrecía era una ordenanza municipal, como la típica estrategia para contentar a los vecinos, ¿cierto? Pero claro, el problema migratorio también fue un problema grave en la discusión de la ley en Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda tú puedes, como es un trabajo, ¿cierto? Tú puedes adquirir la ciudadanía con el trabajo sexual. Pues no, ¿ya? Es el único trabajo con el que no se puede acceder a la ciudadanía. Tú puedes acceder a la ciudadanía en Nueva Zelanda con cualquier tipo de trabajo, salvo con el trabajo sexual. Entonces eso fue un tema muy interesante porque las propias trabajadoras maoríes trataban de argumentar que iban a estar estas trabajadoras extranjeras en una condición de desprotección, y generar una doble clase. Una clase de trabajadora sexual que por tener nacionalidad podía hacer un trabajo y podía entonces tener una renta legal, los servicios sociales, y una trabajadora que iba a estar paralelamente trabajando con ella en el mismo lugar o en la esquina, donde sea, porque iba a estar en una condición de protección. Entonces, claro, el tema migratorio es muy interesante porque en el fondo lo que tienes que tú proteger ahí también es la condición migratoria. Y si por la condición migratoria no puedes acceder a un trabajo, no puedes trabajar en un trabajo legal y tienes que alimentar a tu hijo, ¿cuál es la opción? El trabajo sexual negro. Entonces, ¿cómo se pone, así decirlo, el foco? Esto es muy difícil, pero en una escala de prioridades. ¿A quiénes tú tendrías que garantizar en primer lugar una condición de trabajo mínimo para poder sobrevivir? A las personas que tampoco tienen las capacidades para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, el tema migratorio cruza la discusión
porque claramente también hay intereses políticos en nuestras actuales sociedades de cómo no hablar del trabajo sexual, sino que cubrirlo bajo las discusiones sobre los procesos migratorios. Y finalmente hay una mayor estigmatización hacia las trabajadoras que son migrantes. No sé si un poco respondo. Y también en el fondo se cruza con varias cosas que hemos hablado que tienen que ver también con la concepción moral que está detrás, vinculada al sexo. Y cómo las restricciones morales que plantea el sexo. Y cómo hablar de sexo y de sexualidad acaba siendo siempre un tema marginal en el que se coloca a la mujer trabajadora sexual también vista desde el estigma de la mala mujer. En el imaginario de que una mujer en su sano juicio nunca escogería ser trabajadora sexual. Y también eso lleva a replantearnos qué pasa cuando una persona, no estando en una situación de completa vulnerabilidad económica, escoge ser trabajadora sexual. Entonces le quito la condición de mujer digna o mujer buena y coloca, porque eso también es un debate menor, porque el debate mayor son las mujeres que están luchando por la reproducción material de la vida. Pero también está el otro debate. Y por eso también utilizamos, incluso a partir del estigma o de los estigmas, un montón de estereotipos vinculados. Por eso nos vestimos como putas cuando estoy queriendo tener sexo. Pero incluso extrapolamos alguna de estas categorías para juzgar nuestros jueces cuando juzgan actos tan violentos como violaciones. ¿Cómo puede estar justificado porque estaba vestida como puta o tenía una braga de puta? Y cómo todo eso juega y creo que tiene que ver con, está como en el centro de un debate muy viejo y muy anclado y muy perverso de la condición de las mujeres y de la libertad de las mujeres. Pero claro, no estábamos pretendiendo ni que lo resolviéramos ahora, ni todos nosotros, pero creo que lo que es sano es poder hablarlo. La anterior vez que quisimos hablarlo, vinieron 100 personas aproximadamente a querer matarnos, literal. Y este debate se hizo en unas condiciones completamente peligrosas para todos los que estábamos aquí dentro. Entonces, primero reivindicamos el poder hablarlo. Cuando haya estas condiciones en las que garantiza poder hablarlo, también podemos garantizar a las personas trabajadoras sexuales que puedan venir, porque les podemos garantizar con respeto que pueden ser oídas, que pueden expresar sus ideas, sin que pasen por situaciones de violencia para poder llegar. Y esto también instala en la universidad un debate que es valioso. También las y los académicos nos preocupan estos temas y no tenemos miedo de traerlos a la universidad. O no nos quita prestigio intelectual el hablar del trabajo sexual. Y todo esto se hace haciéndolo. Y para eso es muy valioso que Pablo haya venido, que Pablo haya investigado este tema, incluso que se haya animado a pedir al FONDESI, que es una estructura formal chilena, un proyecto sobre este tema. Y también es muy valioso que todas ustedes hayan venido a oírle, que sigan viniendo, que sigan investigando, participando y debatiendo juntos, porque no tenemos nosotros todas las respuestas. Pero las trabajadoras sexuales siguen viviendo en una situación de máxima precariedad y de vulnerabilización en todo el mundo. Y necesitan que las oigamos, pero que también sigamos trabajando y debatiendo sobre estos temas tan relevantes. Aquí vamos a seguir en teorías críticas hablando de este tema. Recuerden el evento que va a haber pronto en la UNED, que tienen más información, y seguiremos discutiendo y espero que avanzando en este tema. Y así que esperamos
que cuando Pablo acabe una parte de esta investigación, que no va a acabar del todo, pero cuando acabe una parte que será publicable como un material, me refiero, que también lo podemos compartir para que sigamos aprendiendo de tus investigaciones y de las que vendrán. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo martes en esta misma sala. Recuerden que a veces no es en la misma sala, generalmente siempre a la misma hora. El próximo martes es en esta misma sala. Muchas gracias a todos. Sí, perdón. Ah, perdón, ya me estaba haciendo el lío. Es en la 4106, que es otro edificio por aquí cerquita, aquí al lado. ¿Me deja decir una cosa? Sí, por supuesto. Para finalizar, solo agradecer el tiempo de ustedes, las preguntas, y lo que decía Silvina, aquí yo no tengo una solución, yo no vengo a presentar una solución en el sentido de esa manera. Solo estimo que si uno quiere trabajar este tema, este marco teórico, es decir, ver las cuestiones de reconocimiento, distribución y participación, aclara un poco el debate. Y uno puede entender las diferentes posiciones en virtud de cómo entienden estos conceptos, cómo se posicionan en estos conceptos. No, insisto, no es una solución, es un insumo mínimo, para poder pensar sobre esto. De aquí no deviene un proyecto de ley, de aquí no deviene una teoría filosófica sobre, no, en absoluto. Es solo decir, tenga precaución, y tenga precaución que para cada uno de estos conceptos, Silvina hablaba del abolicionismo, ¿cómo se están entendiendo? La idea de autonomía, también de libertad, de agencia, también hay sesgo en el uso de estos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y gracias. Y gracias también a los que participaron online, y hasta la próxima. Gracias a todos.